tú me do una cosa a me, y yo te do una cosa a te. Hace ya unos 30 años, cuando el movimiento llamado neorrealista convirtió a Italia en una potencia mundial en la industria cinematográfica, se realizó una película en color, Carrusel Napolitano, tal vez la primera en aquel mundo latino de la segunda posguerra mundial, en la cual, en clave de espectáculo musical, surgían una vez más todas las lacras y los terribles avatares de un mundo que había aprendido algo, no mucho, por desgracia, de los centenares de millones de muertos que habían producido 4 años de contienda. En aquella película había un número, repito que se trataba de un film musical, en el que todos los componentes jugaban al toma y daca casi cósmico que patentizaba la mutua dependencia de los seres humanos. Tú me das una cosa a mí, yo te doy una cosa a ti, decían, haciendo intercambio de las cosas más peregrinas que cabría imaginar en el mundo. Viene a cuento aquel recuerdo, que para muchos será ya prehistórico, con la interdependencia que podríamos establecer y que, de hecho, existe ya en todos los seres que pueblan el cosmos. Todo le sirve a alguien, nada hay que, de uno u otro modo, no sea útil a otro, que lo habrá de tomar a cambio de algo que él, a su vez, puede proporcionar a un tercero. El mundo, en este sentido, es un constante intercambio de necesidades y de hartazgos entre los entes que lo pueblan. Los seres de conciencia unidimensional, el universo de los vegetales, dicho de modo amplio y necesariamente inexacto, solo estructuralmente válido, se nutren del mundo adimensional de los minerales, extrayéndoles directamente las sustancias necesarias para cumplir su función vital. Los animales primarios, por su parte, extraen su alimento principal de las plantas, que previamente han tomado de la tierra las sustancias nutricias. A su vez, los animales más evolucionados, lo mismo que los seres humanos, se alimentan indistintamente de materias vegetales y de otros animales, en una especie de síntesis alimentaria y vital que se hace progresivamente complicada, en tanto que ha de nutrir órganos también progresivamente más evolucionados, que hace que las funciones vitales exijan una mayor complejidad acorde con los estudios evolutivos de seres con necesidades de nutrición diversas, según los órganos que hayan de mantener. El mundo exige ese escalonamiento, del mismo modo que lo exigen todos los seres que lo componen, de tal modo que aquello que toman de los estadios inferiores de la evolución supone síntesis cada vez más complejas y, a su vez, hacen entrega de elementos todavía más complicadamente sintetizados a los que forman parte del escalón evolutivo inmediato, con escasas variantes, que creo que solo servirían para confirmar los hechos. Así se establece la armonía de la naturaleza. El hombre, en tanto que ser que se alimenta, a medida que los seres de la naturaleza alcanzan grados superiores de conciencia, sus necesidades alimentarias se diversifican y, sobre todo, tienen que cubrir campos cada vez más amplios. Si, por ejemplo, a una planta le basta con sintetizar los alimentos que le proporciona la tierra y que toma del aire para crecer y echar hojas y ramas y frutos, a una oruga sideral le será necesario tomar de la hoja de la morera sustancias que no solo le permitan alimentarse y crecer, sino también fabricar la seda que le dará la posibilidad de envolverse en el capullo del que habrá de salir la mariposa con toda su complejidad orgánica. Un mamífero, por su parte, necesitará que los alimentos ingeridos le den robustez de músculos y una vitalidad sanguínea que le permita regar un cerebro relativamente desarrollado, más toda una serie de vísceras con funciones tremendamente complejas y diversificadas. El ser humano, por su parte, posee una capacidad de raciocinio supuestamente superior a la de cualquier animal. De hecho, el rasgo distintivo de la especie humana es precisamente la razón. Pues bien, esa capacidad debe también ser alimentada, porque todos sabemos que surgen cierto tipo de taras cerebrales que son ocasionadas por la carencia de sustancias concretas necesarias para esa particular y compleja función. Y para nada más pensemos igualmente que, en el caso del ser humano, lo mismo que en el de muchos otros animales y hasta en el de las plantas, la alimentación no se lleva a cabo únicamente por la vía digestiva, directa, podríamos decir, sino por otros muchos caminos.
Hay una alimentación producida por el sueño, por la respiración y hasta existen, aunque no siempre se practiquen, una alimentación emocional y una alimentación intelectual, cuya carencia puede también causar trastornos que afecten a la personalidad humana y, créase que no lo digo como metáfora, sino que esas necesidades existen realmente como tales, como energías vitales que deben cubrirse y fomentarse, precisamente porque el ser humano, aunque muy a menudo de modo inconsciente, es un sujeto tan inserto en su propia evolución como pueda serlo el gusano de seda, y no podemos pensar en modo alguno que se ha alcanzado un límite evolutivo más allá del cual no podremos pasar. No, solo no es así, sino que esa evolución forma parte integrante de la naturaleza humana. Del mismo modo, solo que con mucha mayor complejidad, que forma parte de la naturaleza de los animales inferiores la utilización o la absorción de determinados alimentos que les permitirán la conservación de la especie en su lucha continua por sobrevivir a la selección natural. En líneas generales, el ser que mejor y más razonablemente atienda a sus necesidades vitales y alimentarias será siempre el que tenga mayores probabilidades de supervivencia y, por tanto, de evolución selectiva. Vemos, pues, que cada especie, y el ser humano, en tanto que es especie, hace lo mismo, se alimenta de lo que le proporcionan las criaturas en estadio evolutivo inferior. Usa sus energías y su capacidad primaria de síntesis de los alimentos naturales que, en estado puro, serían ya imposibles de asimilar, y muestra su nivel evolutivo por el uso que hace de su preponderancia sobre esos otros seres, pero no deja de resultar curiosa esa dificultad progresiva en los procesos de asimilación, más que curiosa, significativa, puesto que se acentúa en razón directa con la complejidad orgánica de los seres a todos sus niveles y, naturalmente, al nivel mismo de su percepción o conciencia de la dimensionalidad, agudizada al máximo en el ser humano, que es el ser racional por excelencia. Cualidades y dimensiones. Partimos del hecho, universalmente admitido, a pesar de lo cual habría que someterlo a un análisis de certificación de certeza, de que el ser humano se distingue precisamente por su cualidad de ser racional. La razón y sus consecuencias es lo que distingue, pues, a la humanidad. Del mismo modo, cada estadio evolutivo de la naturaleza se distingue por una cualidad que, curiosamente, marcha paralela con el sentido de conciencia dimensional que antes especificábamos, de modo que la conciencia adimensional se corresponde con la cualidad de la inercia, la unidimensional con el impulso, la bidimensional con el instinto y la tridimensional con la voluntad del ser humano, a cuestas con su conciencia cuatridimensional, por más errada e inexacta que tenga la concepción temporal, es el detentador de la razón. En esquema, la pauta evolutiva sería así: especie, conciencia dimensional, cualidad, minerales, adimensionalidad, inercia, vegetales, unidimensionalidad, impulso, animales, bidimensionalidad, instinto 1, animales S, tridimensionalidad, voluntad, seres humanos, cuatridimensionalidad, razón, pentadimensionalidad. Partiendo, pues, del grado más evolucionado racionalmente conocido, el género humano, es decir, nosotros, cabe afirmar que cada grado sucesivo de evolución, cada especie, está en condiciones de dominar y de manipular a todas las que se encuentran en estadios inferiores. El vegetal domina al mineral, a la tierra, y se alimenta de él, y así sucesivamente hasta el ser humano, que, provisto de su suprema arma mental, la razón en cuestión, domina, manipula y se aprovecha a todos los niveles de los seres que evolutivamente le anteceden. Este factor le confiere lógica racional, conciencia de superioridad, y le hace suponer, por medio de esa suprema arma que tiene consigo, que se encuentra en la cúspide del poder cósmico, al menos, del poder planetario. Pensemos un poco, aunque sea, de momento, al menos, para sacar soluciones aparentemente perogrullescas, porque cada especie es vencida y manipulada por las que poseen la conciencia dimensional un grado al menos superior. Creo que la respuesta es casi obvia, porque cada una de las cualidades inferiores ignora visceralmente a las que
la siguen, aunque sepa que están ahí. Y, en consecuencia, no puede sustraerse conscientemente a su lógica agresión hablando en términos dimensionales, que son precisamente los que nos van a servir para captar en lo sucesivo la manipulación, de la que somos nosotros mismos objeto. Hemos de admitir que cada conciencia dimensional carece de las condiciones necesarias para captar el ataque y el dominio que se ejerce sobre ella desde otro plano dimensional. Si imaginamos la conciencia del gusano bidimensional, solo capaz de entender a su manera la superficie sobre la que discurre su existencia, una agresión llegada desde arriba o desde abajo le encontrará inerme. Hagamos la prueba si queremos. Coloquemos a nuestra oruga sedera sobre su hoja de moral. Acerquémosle un palito desde el nivel de la superficie de la hoja. La oruga se moverá en dirección contraria. Sin embargo, si ese acercamiento lo efectuamos desde arriba, la oruga será incapaz de captarla y podremos atravesarlo sin que el pobre bicho llegue a saber nunca desde dónde le ha llegado la agresión y sin haber podido hacer absolutamente nada para evitarla o para defenderse de ella. La razón, punto final. Hemos tomado tan a pecho nuestra supuesta cualidad de reyes del planeta que, echando mano de nuestra arma suprema, la consabida razón, esa razón que hasta hicieron diosa suprema los sans-culottes de la Revolución Francesa, y con la ayuda de todas las fuerzas de presión de que disponemos, nos hemos fabricado a nuestra imagen y semejanza toda una teoría del poder racional, de la que nos hemos constituido en cúspide, cima y corona, y hemos sido tan orgullosos y nos hemos sentido tan satisfechos con nuestras posibilidades que, más allá de esa cúspide sobre la que nos hemos izado, solo admitimos, y eso no siempre, a un supremo hacedor sobre el que descargamos todo aquello que cae fuera de nuestro entendimiento. Claro que sucede también que, ocasionalmente, y por más creyentes que seamos o que nos hayan pretendido hacer a lo largo de nuestro ya prolongado proceso histórico, surgen fenómenos que, aunque resultan incomprensibles para nosotros, resultaría también ridículo y bochornoso adjudicárselos a esa divinidad suprema que nos hemos fabricado a nuestra imagen y semejanza, y entonces nos encontramos, como dicen en los pueblos, con el culo al aire, totalmente desasistidos, incapaces de racionalizar los hechos, que no tienen razón y sin la menor posibilidad de definirlos, es decir, de transformarlos o de dominarlos y hasta de defendernos de su agresión, cuando la hay. Por el contrario, son fenómenos que nos dominan a nosotros, que juegan a pídola con nuestra suprema razón, y la enfangan y la inutilizan lo suficiente como para que empecemos a dudar de ella en tanto que cualidad suprema en la evolución natural de las especies. La cosa viene a plantearse como un gran despropósito cósmico. Creíamos que la razón, nuestra razón, lo podía absolutamente todo, pues toma irracionalidad a espuertas, pudiendo con ella. Nos imaginábamos la cúspide de una escala evolutiva sin más límite que nuestro Dios infantilmente infinito o nuestra no menos deificada razón, pues toma absurdos fenómenos que se ríen de nosotros y en nuestras propias barbas y nos dejan inermes frente a una realidad que, deliberadamente, por orgullo supremo, habíamos tratado de borrar. Objetos y conceptos no identificados. A lo largo de nuestra historia de seres racionales y pensantes, inventores de tecnología y presuntos soberanos del planeta, han estado surgiendo constantemente ante nuestras conciencias fenómenos que la razón ha sido incapaz de explicar, aunque, siguiendo un proceso lógico del pensamiento racional, ha tratado de encajar en determinadas coordenadas de nuestra mente cuadriculada. La necesidad de dar un cauce a los fenómenos evidentemente irracionales es la que, al fin y al cabo, ha obligado al ser humano a inventarse a Dios, pero el orgullo de sentirse propietario exclusivo de todo un planeta es lo que, por su parte, le ha inducido a establecer escalas serias de comunicación o estadios conscientes de relación con él. El ser humano, con toda su aureola de racionalismo, se sentía en la misma cumbre que había fabricado y todo cuanto no entraba en los límites de su entorno racional se atribuía, o se sigue atribuyendo, ocasionalmente, a la divinidad abstracta.
y esa atribución dejaba al hombre siempre como dueño y señor, o como inquilino privilegiado de su propio entorno. Dios absorberá lo que quede del ser humano después de la muerte. Dios, y solo Él, marcará los límites del comportamiento humano. Dios habrá sido el fabricante de la pirámide evolutiva de la que constituimos la cumbre y el que habrá colocado al hombre en su puesto inamovible. En cuanto a todos los fenómenos que escapan a la clasificación racional y que surgen en nuestro entorno, que están ahí mismo y que no pueden negarse, identificarse ni catalogarse, y ni siquiera adjudicarse a la divinidad, porque son demasiado cotidianos, demasiado de andar por casa para adjudicárselos directamente, hemos optado por varios caminos que se han sucedido a lo largo de la historia, según haya dominado en nuestra civilización racional el sentimiento de dependencia divino o la razón científica a ultranza, con todos los estadios intermedios por los que hemos atravesado. La primera explicación, propia de estadios deístas o de épocas dominadas por la manipulación secundaria de los grupos de presión de origen o de extracción religiosa, viene a atribuir cualquier manifestación de fenómenos no identificados a emanaciones o a enviados del dios de turno. Dioses menores, sefirots, santos o ángeles que proceden de la divinidad, que son sus hijos como nosotros somos su obra, o sus enviados, que vienen como portavoces de sus advertencias y que, lógicamente, se presentan de manera prodigiosa e intangible, como corresponde a su categoría de origen divino. A medida que la ciencia avanza en el discurrir de la historia, muchos fenómenos que anteriormente carecían de explicación racional ya la tienen consecuentemente, la cotización divina baja muchos enteros e incluso, en numerosas ocasiones, se ha de declarar en quiebra o, al menos, en suspensión de pagos. Una tormenta puede ser explicada y prevista, como puede explicarse, y dicen ya que preverse, un terremoto. Se sabe por qué una hierba, antes milagrosa, o un agua, antes sagrada, pueden curar determinados males. Se sabe por qué se producen fenómenos antes divinizados. Como consecuencia, surge una segunda explicación a cuanto aún continúa sin ser explicado. Debemos esperar, pues ya llegará en su día el momento de esa explicación, en cuanto la ciencia lo descubra, o se trata de alucinaciones que no son más que producto de mentes temporalmente, o perennemente, afectadas por alguna conexión defectuosa en sus circuitos racionales. La tercera solución viene, en cierta manera, de la transferencia del concepto divinal al mundo de la ciencia racionalista, conociendo, mal, por supuesto, los avances científicos y presuponiendo, todavía peor, las perspectivas que aguardan a la ciencia en el futuro más o menos próximo que se nos avecina. Un sector cada vez más numeroso de la humanidad se ha planteado la evidente existencia de otras humanidades en otros sistemas planetarios del universo, suposición evidentemente lógica, que a estas alturas no admite duda ni suspicacias y que incluso los remisos del deísmo religioso a ultranza aceptan sin posibilidad de contraponer una negativa racional. A continuación, han adjudicado a tales humanidades un grado de avance tecnológico científico ligeramente superior al nuestro, suponiendo siglos o milenios de desfase cultural y tratándose de solo unos grados, a los que nosotros, sin duda, llegaremos, o llegarán nuestros científicos, o nuestras multinacionales manipuladoras, el día menos pensado, y nos las han traído a nuestro mundo, dispuestas en muchos casos, demasiados, a asumir el papel de unas divinidades abstractas y moribundas que ya no cotizan lo suficiente en la bolsa de la credibilidad o de la credulidad humana. Cada cosa en su sitio. Todo menos admitir, porque para eso somos nosotros, la humanidad, la cúspide de la evolución natural, o al menos eso nos hemos creído, que hay o que puede haber entidades que viven una conciencia dimensional superior a la nuestra y que, sin que nosotros tengamos la menor posibilidad de detectarlas, a menos que ellas consientan o provoquen la detección, conviven en nuestro mundo y con nosotros lo mismo que nosotros convivimos con las ovejas, los cerdos, las vacas o las orugas sederas y, para más exactitud, haciendo con nosotros exactamente las mismas cosas que nosotros hacemos con los animales o con los vegetales de los que nos servimos y nos nutrimos.
He dicho nutrimos y la palabra puede parecer incluso un poco o un mucho caníbal o vampírica, y no es que yo vaya ahora a negar que lo sea y rasgarme la túnica para afirmar que digo donde digo nada de eso. He hablado de nutrición y he querido expresar precisamente eso. Nutrición, canibalismo, alimento, comida, subsistencia, vitaminas y proteínas e hidratos de carbono, o la materia o la energía, que puede servir de sustitutivo o de complemento nutricio a las entidades que, sin saberlo, nosotros racionalmente, están ahí y nos manipulan, porque ese es su derecho, dimensional y natural, el de manipularnos, exactamente lo mismo que nosotros los amos del mundo. No lo olvidemos. Estamos o nos consideramos en el derecho de devorar y dirigir y manipular a los seres de conciencia dimensional inferior. Vamos a tratar de establecer un paralelismo hipotético a modo de ejemplo. Intentemos comprender realmente nuestra situación trasladando, lo mismo que hacíamos en la escuela, una determinada figura o una concreta función al plano inmediatamente inferior. Si logramos recordar cómo, en los problemas de geometría espacial, trasladábamos las figuras y los volúmenes a las hojas de papel, bidimensionales y planas, podremos hacernos cargo y captar el problema que ahora se nos plantea. En el fondo, casi me parece mentira la evidencia de que todo en este mundo de conciencias y de dimensiones sea tan terriblemente simple, tan visceralmente captable. Pero lo cierto es, y esto lo supieron ya hace muchos siglos los heterodoxos matemáticos, seguidores del místico de los números, Pitágoras, que el universo no es más que numerología, y pobre del científico que no sea capaz de comprenderlo y crea que domina lo que, en realidad, le está dominando a él e indicándole, por cifras y por líneas y superficies e incógnitas y volúmenes e integrales, lo que es realmente el universo. El juego de la razón produce monstruos. Nosotros somos, para el mundo de lo suprarracional, lo mismo que el mundo de los animales superiores para nosotros. Nosotros dominamos ese mundo con la razón, que supera el entendimiento de nuestras bestias, pero a nosotros se nos está dominando y se nos manipula mediante una suprarracionalidad, o irracionalidad, porque ese mundo no tiene nada de racional ni de razonable, que jamás podríamos ser capaces de comprender. Si algo distingue a cualquiera de los hechos o de los fenómenos que llamamos malditos o fortianos, es precisamente el que, contra todo pensamiento racional, carecen de un porqué y, sobre todo, se encuentran absolutamente ajenos a nuestro fundamental concepto del dualismo, es decir, de la perspectiva racional por excelencia. La razón, que nos caracteriza como seres pensantes, nos hace ver el mundo como un constante enfrentamiento de opuestos. Nos es imposible emitir juicios de valor si carecemos de la medida que nos comparará un hecho y nos los situará en esa tabla que tenemos establecida para todos los niveles vitales, y llamaremos mala a una cosa en tanto podamos compararla con la bondad de otra. Decimos de una cosa que es luminosa en tanto que nos la representamos como contraria a la oscuridad. Algo es amable por contraposición con lo que es odioso, y algo es negro si no tiene nada de blanco o de color. Si vemos un lado del rostro de una persona no vemos el otro, salvo que seamos cubistas. Pero ya volveremos sobre eso, y si decimos que algo está frío es porque sentimos su ausencia de calor. En cambio, nos encontramos esencialmente inquietos y sin posibilidad alguna de reaccionar cuando surge algo que nos resulta imposible de catalogar en las perspectivas del dualismo. Fijémonos en el fenómeno ovni, que es la muestra más palpable e inmediata con la que se nos presenta, cada vez con más insistencia, el universo de lo irracional. Nadie de los que se han ocupado del fenómeno, nadie de cuantos lo han vivido o lo han juzgado, han podido zafarse a una pregunta primaria que forma parte de nuestro mundo lógico y cuadriculado de la dualidad. ¿Es el fenómeno ovni bueno o malo para el ser humano? Si leemos a los investigadores o preguntamos a los testigos, seguro que todos, de un modo o de otro, tienen formada su idea y la defienden a capa y espada. Pero sucede que esa idea nunca es única, que las opiniones se dividen en un 50%. La mitad responde, es bueno, y la otra mitad jura que es algo malo, perverso, negativo y peligroso para la humanidad.
Los que afirman la bondad del fenómeno son quienes, de alguna manera, lo han deificado, y le han transferido la fe religiosa perdida o apagada. Para ellos, el fenómeno ovni es un sustituto de ese Dios que ha muerto a manos de la tecnología científica y, como tal, resume todo cuanto de bueno y deseable queda en las mentes respecto a ese concepto del paraíso perdido que fue el cielo, convertido por la astronomía en simple y puro cosmos. Los ovnis y quienes parecen ir dentro de ellos son criaturas enviadas desde un mundo esencialmente mejor y han llegado hasta nosotros para redimirnos de nuestros pecados, de nuestra incredulidad, de nuestra ciencia equivocada y de los peligros que nosotros mismos estamos provocando. Los que se aferran a la maldad intrínseca del fenómeno, juzgan a través de animales extrañamente desangrados, de testimonios ciertos, de mentes que se han dislocado definitivamente después de un contacto, de familias rotas tras una supuesta llamada extraterrestre, pero, fundamentalmente, suponen malo el fenómeno precisamente a causa de su impenetrabilidad, de su constante juego con los parámetros racionales, de su negativa a ser explicado, catalogado, analizado y, en consecuencia, vencido.